estudiantes, muy buenas noches. Soy Giovanni Coronel. Me ha correspondido en este semestre dictar la materia de Contabilidad Especializada 1, en donde nos enfocamos hacia lo que es la contabilidad florícola. Para el inicio del estudio de esta materia, es importante hacer las siguientes consideraciones. La primera, es importante leer, revisar y entender lo que es la NIF 41, norma que nos da a conocer de manera clara cómo debemos llevar adelante la actividad esta agropecuaria. Y digo que es muy importante porque en nuestra legislación ecuatoriana no se contemplan los porcentajes de depreciación y vida útil de los activos biológicos. Es así que en esta norma se determina el valor razonable del mercado que todas las empresas deben ubicar a todos sus activos biológicos. Se han realizado varias consultas, he conversado con varios estudiantes y he podido evidenciar que estos datos los han bajado de alguna página web. Sin embargo, toda esta información corresponde a otros países, es decir, la legislación de esos otros países sí contempla este tipo de depreciación y consecuentemente los años de vida útil de los activos biológicos. En nuestra legislación no se contempla esto y por eso indico que las empresas tienen que determinar el valor razonable de estos activos biológicos. Este es un tema muy importante de conocerlo en virtud de que no puede causarse una confusión y pretender aplicar esta normativa que corresponde a estos otros países en la legislación nuestra. Nosotros además debemos considerar que ese valor razonable que las empresas deben determinar es producto del estudio de mercado que tienen que hacer, en donde se evidenciará cuál es el valor de cada uno de estos. De esa forma estaremos en condiciones de ubicar ese valor razonable y contabilizarlo al finalizar el periodo contable como el valor último en libros de cada uno de estos activos biológicos. La contabilidad florícola es importante realizar una práctica de tal manera que nos permita conocer de manera adecuada cuál es el procedimiento o el proceso de producción que se tiene que seguir para la obtención de flores en general. En nuestro país lo común es la producción de las rosas, pero existen empresas que están dedicadas a otro tipo de flores como la Gypsophila, que es una también de las más importantes y que acompaña en los adornos florales que normalmente se venden acá. Por eso vamos a dedicarnos en esta charla a evidenciar principalmente cuál es ese proceso de producción que las empresas tienen que seguir para poder llegar a determinar el costo unitario, el costo total de la producción de flores. Este proceso que inicia con la propagación, que por cierto no todas las empresas la tienen, sin embargo hay muchas que cada vez están implementando este nuevo proceso, la propagación y la hidratación que van de la mano. Este proceso inicia con la adquisición o la importación de la semilla de la calidad que esté produciendo la finca. Se adquieren las bandejas en donde serán ubicadas cada una de estas semillas y con la mano de obra especializada se hace el mantenimiento y cuidado respectivo para que la planta vaya creciendo hasta una medida de 15 centímetros, que es cuando está en condiciones de ser llevada al campo. Las empresas en la actualidad han tecnificado todo este proceso, es decir, a través de sistemas de riego con tecnología de punta, se da esa propagación y esa hidratación en forma adecuada para procurar sacar la mayor cantidad de plántulas que serán llevadas al campo.
Una vez que están en condiciones de ser trasladadas al campo, efectivamente, para esto el terreno tiene ya que haber sido preparado. Es decir, hay terrenos que por la cantidad o por los años de producción que tienen, estos se agotan, de tal manera que es importante hacer un mantenimiento adecuado para que se pueda obtener una producción óptima. Esa preparación consiste en arar el campo, en dejarlo descansar durante ciertos días de ser necesario, en abonar este campo y finalmente en preparar las camas para poder trasladar las plántulas al campo. Una vez que están en el campo, tenemos asimismo que todo el tiempo mantener el cuidado respectivo, porque la planta necesita siempre que se la esté regando, que se la esté hidratando, que se la esté ubicando los diferentes insumos químicos para el cuidado de esta, de tal manera que no se eche a perder y, como dije hace un momento, se procure la mayor producción posible y no exista pérdida de la planta, pérdida del cultivo. Cuando la planta ha crecido y dependiendo de la demanda o del requerimiento del cliente, porque nosotros podemos decir probablemente que las rosas crecen, se las cosecha, se manda a post cosecha para que se preparen y se ubiquen en las cajas respectivas y ya está. Pero realmente eso no es así. La planta necesita de todo el cuidado respectivo de insecticidas, acaricidas, fertilizantes y demás insumos químicos que nos garantice que va creciendo en la calidad que requerimos, sabiendo que nuestro país se ha convertido en uno de los principales exportadores de este producto. Debemos cuidar esa calidad. Además, el cliente es quien nos solicita el tamaño, el tipo de rosa, si fuera el caso, de Gypsophila o de cualquier otro producto. Y ellos determinan la medida que requieren de este producto. Entonces, eso demanda también todos los días tener el cuidado de cuál es la medida de esta planta para saber y determinar si tenemos o no que cosecharla. Una vez que cosechamos y recogemos las plantas en las mallas respectivas y con los cuidados que debemos tener para no echar a perder el producto en virtud de lo delicado que es, se van estos a post cosecha, en donde se realiza toda una limpieza, se retira la maleza, se retira las ramas, las hojas que estén dañadas, se deja a la planta en condiciones óptimas para poder ubicar en paquete e irles armando los buques de rosas que necesitamos. Aquí se ubican los capuchones, de ser el caso, las ligas, y entonces se van ubicando en las cajas para finalmente estas ser llevadas al cuarto frío. Después de haber sido ubicadas en el cuarto frío, lo que viene ya es el proceso de la venta, es decir, estas cajas de flores o del producto correspondiente es llevado o al aeropuerto para su exportación o a la venta en el mercado local. En virtud de lo expuesto y considerando el nivel de estudios en el que nos encontramos, vamos a realizar una práctica de lo que es la contabilidad florícola. Esta práctica es con cuentas grandes, con cuentas generales, porque necesitamos saber cómo procedemos con la producción de esta flor. Sin embargo, es importante manifestar que en el transcurso del estudio que hemos realizado, nosotros conocemos ya lo que es la contabilidad de costos, y acá también se aplica esto precisamente. Es una contabilidad de costos dirigida al sector florícola en este caso. De tal manera que lo que nos encontramos como situaciones novedosas son las cuentas que tenemos que utilizar ahora. Es así que tenemos la bodega de materiales. En esta bodega
bodega de materiales debemos ingresar absolutamente todos los insumos que la empresa requiere para una producción adecuada. Asimismo, si la empresa no se dedica al tema de la propagación, deberemos entender que requiere comprar las plántulas para estas ser llevadas al campo. De tal manera que cuando estas adquisiciones se originan aquí en la bodega de materiales, debemos ubicar absolutamente todos los insumos químicos y las plántulas. Insumos químicos y plántulas que deben mantenerse un control a través del CARDEX respectivo y que estos irán saliendo de acuerdo a la necesidad que se tenga. Se registrarán los egresos respectivos y el registro en el CARDEX correspondiente. Cuando tenemos todos estos insumos y las plántulas, vamos a lo que es la propagación. Aquí en la propagación se debe considerar que es, como se manifestó hace un momento, el adquirir la semilla, el sembrarla en la bandeja correspondiente, el dejarla que crezca hasta aproximadamente unos 15 centímetros para poder ser llevada al campo. De tal manera que cuando la empresa dispone de este proceso de propagación, las plántulas ya no las consideramos dentro de la bodega, porque tenemos las semillas que debemos tener aquí en la bodega. En el proceso de propagación se tienen que realizar asimismo algunas consideraciones, es decir, aquí se consideran, como en todo proceso, materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Tenemos el personal que se requiere para el cuidado y crecimiento de la planta que necesitamos llevar al campo. La materia prima directa, las bandejas que requerimos, es decir, la materia prima directa es la semilla que tomamos y la ponemos en la bandeja. La mano de obra directa se refiere a todos los trabajadores que, de manera directa, están realizando el cuidado de este producto hasta lograr su crecimiento óptimo. Y los costos indirectos de fabricación se refiere, en este caso de propagación, a la bandeja que necesitamos ubicar la semilla, al agua que se requiere para poder hacer la hidratación respectiva y a todos los insumos químicos que se necesitan para el cuidado respectivo de este crecimiento de las plántulas. Una vez que están en condiciones estas de pasar al campo, vamos a lo que es precisamente el campo, o también conocido como cultivo. En este proceso también requerimos de la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La materia prima directa se refiere a las plántulas que hemos traído desde propagación y que estuvieron ya en condiciones de ser sembradas aquí en el campo. La mano de obra directa requiere de varios trabajadores, unos dedicados al deshiebre, otros dedicados al cuidado de manera específica del crecimiento de la planta, a limpiarle a esta para poder conseguir un crecimiento adecuado de tal manera que no se cause una pérdida en la producción esta. Los costos indirectos de fabricación siguen siendo los insumos químicos, el agua, todos los fertilizantes, acaricidas, insecticidas que se requieren para esto. Asimismo, y principalmente aquí en el campo, se requiere de el conocimiento profesional de agrónomos que conozcan el sistema y que puedan dirigir a sus trabajadores para elaborar tareas eficientes, tareas adecuadas que, insisto, permitan el crecimiento óptimo de las plantas.
esos pagos a estos profesionales tienen que cargarse a los costos indirectos de fabricación. Una vez que se ha conseguido el crecimiento adecuado de estas plantas y de acuerdo a los tamaños y condiciones establecidas por el cliente que tenemos, procedemos a la recolección de cada una de estas plantas con el corte debido y el cuidado asimismo para que no se nos eche a perder. Estas son recogidas en unas mallas, las mismas que son ubicadas en carretes, carreteras, carretillas que nos permitan trasladarlas hasta lo que es la post cosecha. Cuando llegamos al proceso de post cosecha, se repite una vez más aquí los mismos costos que necesitamos para poder terminar el proceso productivo. Sin embargo, ya no hablamos aquí de lo que es la materia prima directa, porque eso ya lo consideramos en los dos procesos anteriores. Aquí tenemos lo que es mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La mano de obra directa asimismo tiene que ser especializada para poder tener el cuidado respectivo de que los paquetes de las flores, los cuales se los conoce con el nombre de bunques, sean elaborados en forma adecuada, sean las rosas especialmente ubicadas de tal forma que no se maltraten y puedan llegar a su destino en condiciones óptimas para la venta. Asimismo, en lo que se refiere a costos indirectos de fabricación, tenemos aquí las cajas en las cuales tienen que ser empacadas, necesitamos ligas, necesitamos capuchones que son ubicados en cada una de estas rosas o en el grupo de rosas, de acuerdo a cómo nos haya solicitado el cliente, va este proceso de empacamiento. Una vez que terminamos la post cosecha, se entregan estas cajas con las flores a quien se ocupa del cuarto frío, que es en donde se las mantiene hasta que éstas sean trasladadas hacia el aeropuerto o hacia el mercado. De acuerdo a los procesos descritos, tenemos entonces que el inventario de materiales lo identificamos como el inventario inicial. Inventario inicial de insumos químicos, de plántulas o de semillas. El proceso de propagación lo identificamos como un proceso de producción que se tiene que posteriormente trasladar al proceso de producción del campo o cultivo y finalmente al proceso de producción de post cosecha, para finalmente esto determinar el inventario de artículos terminados, lo cual nos permite las ventas respectivas del producto que hemos producido. Señores estudiantes, este video considero que va a ser útil para ustedes porque nos da a conocer cuál es el proceso a seguir en cuentas generales para la producción de flores. Existen transacciones adicionales a estas, por supuesto, pero que son las más conocidas por ustedes, como es pago de sueldos, pago de arriendos, pago de arriendo de tractores, de maquinaria, de servicios básicos, etcétera. Transacciones que ustedes las conocen muy bien y que están en condiciones de registrarlas adecuadamente. Este es el proceso a seguir para poder desarrollar de manera adecuada el ejercicio práctico que se propone en la Guía de Contabilidad Especializada 1. Muchas gracias.